en sus menesteres personales, ¿verdad que sí? Bueno. Y les damos los buenos días. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gran placer. Bien, Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlo como invitado en el día de hoy en la opción de la mañana. Y de inmediato quisiera preguntarle, doctor, hay un panorama en la República Dominicana con respecto al COVID-19. A usted le tocó una gran cantidad de meses estar todos los días, 24 horas, encima de esta situación del COVID-19 y tiene una gran experiencia en lo que se maneja este caso. ¿Cómo ve usted el panorama nacional y el manejo del COVID-19 por parte de las autoridades? Mire, lo que tenemos que ver es básicamente las informaciones y los datos a partir de los cuales podemos forjarnos una opinión de lo que está pasando. Es claro que estamos en presencia de un rebrote en el país con un incremento de casos que ya incluso antes de ayer se presentaron 2.042, 43 casos nuevos, que sobrepasa uno que tuvimos en julio después de las elecciones, que era el más alto. De modo pues que estamos en presencia de ese rebrote y las medidas pues tienen que endurecerse, aumentar el tema de la vigilancia epidemiológica, fortalecer las unidades provinciales que tiene el Ministerio de Salud Pública e igualmente a nivel hospitalario pues preparar las logísticas, camas, etcétera, que sean necesarias para la demanda aumentada que se está teniendo. Hay claramente un aumento de la congestión hospitalaria. Al menos he podido hacer algunos sondeos siguiendo la metodología que empleábamos, que servía de base para el establecimiento de la información de hospitalizaciones. Pero hay un dato, doctor. A usted le tocó comenzar la pandemia prácticamente. Y vimos que en ese tiempo usted reportaba, usted mismo lo leía, un boletín donde habían 24 muertos, 30 muertos, 33, incluso usted tuvo la virtud y la sapienza, se lo estoy diciendo responsablemente ahora, de cuando se pasó el caso, los casos fuertes dentro de la primera víctima del COVID fue la provincia de Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Y usted intervino en la provincia de Duarte y de ahí para acá es historia que quizás mucha gente no la tiene ahora, pero eso se va a saber en algún momento. Sin embargo, yo he visto que en los últimos 4 o 5 meses el número de fallecidos por COVID ha disminuido considerablemente en virtud de cuando usted comenzó, que comenzó con cifras que triplicaban. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Cómo han manejado las defunciones? Porque ahora vemos que antes de ayer murió uno y ayer no murió nadie, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué muere menos gente del COVID ahora? Bueno, recuerde que cuando empieza la pandemia, el mundo prácticamente no sabía nada de eso. Las habilidades y las técnicas médicas han ido con el proceso, aprendiendo el manejo adecuado. Yo le puedo decir, por ejemplo, un elemento que al principio, cuando entraban en dificultad respiratoria, que ha sido una de las causas de muertes importantes por la complicación pulmonar, pues inmediatamente se intubaba a la gente. Y esa intubación conducía muchas veces a fibrosis pulmonar y lógicamente en pacientes diabéticos, hipertensos de edad sobre los 60 años, terminaba prolongando la estadía en intubación, dificultando el retiro del tubo y posteriormente el fallecimiento. Ahora el cuerpo médico ha aprendido de que para intubar son más cuidadosos, van por la vía de uso de los CPAP y la asistencia positiva de oxígeno.
y evitar lo más que se pueda la intubación y asistiéndose también de medicamentos que se han ido produciendo sobre la marcha. De modo pues que yo pienso que este es un factor clave. Claro. En la mejora del expertise que del manejo. el cuerpo médico ha ido aprendiendo sobre la marcha de qué da más resultados y qué debe tenerse más cuidado. Eso por un lado. Por otra parte, pienso que hay un poco más de fallecidos y que todavía no se procesan en epidemiología, porque evidentemente que los números de casos que estamos mirando, eso de decir, porque tenemos referencias casi diarias de las clínicas y hospitales, recordemos que las clínicas privadas son las que tienen la mayor cantidad de camas de COVID, desde el inicio y todavía. Y las que cuando bajó el COVID, retiraron esas áreas y volvieron a la normalidad, pero tan pronto se producen los picos, vuelven y habilitan las áreas de clínicas y inician la prestación de servicios en COVID. De modo pues que desde los datos lo claro es que yo creo que son los factores determinantes que hay que tomar en cuenta. Y diría que las autoridades deben arreciar el tema de los diagnósticos y descargos epidemiológicos con fines de que se autentifique la mortalidad tal y como se está produciendo. Pero evidentemente que ha habido una baja debido a la mejora del expertise médico en la atención de los pacientes. Sin embargo, doctor, y algo que es una característica del COVID, por el desconocimiento que tenía la comunidad científica, yo pienso que llegó la hora de darle centralidad a la fuente oficial. Ya tenemos experiencia, ya sabemos, tenemos una información más o menos clara del COVID. Ahora, por ejemplo, hoy por hoy, ¿es el presidente que debe tener la vocería oficial o son los médicos o es la OMS? A usted, doctor Sánchez Cárdenas, ¿quién cree usted que debería tener la vocería en esta etapa del COVID-19? Bueno, la parte cuando a mí me tocó, yo apegado a la ley, hice el papel que la ley me mandaba, la ley 4201 de salud. El ministro de Salud es el rector debería, ¿verdad? de Salud, es el rector de todo el sistema de salud pública. Por tanto, es la voz autorizada desde mi punto de vista. Hay gente que quiere que sea el presidente de la República. Es que eso es una exposición y ahora mismo, ¿qué es lo que estamos mirando? Que han expuesto al señor presidente a decir cosas, claro, la cual no es bueno. No es que bueno. La figura presidencial esté jugando en algo que no maneja, número uno. Claro. Segundo, que la ley establece muy claro quién es el vocero, quién es el rector del sector salud y por tanto yo soy de la idea de que este es el camino que se tiene que seguir, aunque tenga que buscarse apoyos, asesorías, que siempre las hay, y el apoyo técnico en el ministerio de los mejores técnicos que tengamos. Sí. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Doctor, ya pensando en otro enfoque, las vacunas. Sale una foto en el periódico de hoy en que Amable Aristi Castro se está vacunando en Miami, estaba ya en cuestiones de salud y aprovechó y aparece vacunándose. Y también se han escuchado voces de personas medio disidentes dentro del ambiente médico, que tal vacuna sí, que tal vacuna no, que esto lo otro. Me gustaría escuchar su opinión en torno a la disposición que debe tener la población y los sectores prioritarios con relación a la vacuna. Mire, yo creo que la orientación que debe tener el pueblo dominicano es una disposición positiva de defensa a la vacunación. La actividad científica ha logrado no solamente una vacuna, sino decenas de vacunas ya que están en fases diferentes, pero ya están en fase clínica y de aplicación por lo menos 3 vacunas, unas 5 vacunas aproximadamente.
que se están aplicando a nivel poblacional, como es la Pfizer, como es la Moderna, AstraZeneca, la Sputnik y la China. Y la rusa también. Sputnik. Sí, la Sputnik Sí. es la rusa. Sí. La población simplemente debe acudir a vacunarse. Hay que llevar orientación y yo creo que una de las debilidades de la conducción, al menos que he visto posterior, tiene que ver con comunicación, en mantener permanentemente orientada a la población y no dejar que las redes sociales sean las que comanden la orientación a la población con todo tipo de especulación que, como ustedes saben, se producen, a veces amañadas, a veces interesadas, a veces simplemente gente irresponsable que está difundiendo información inapropiada y desorientando a la población, generando temores, desorientación, etcétera. Por eso establecimos el método de diariamente tener la rueda de prensa, porque lo que las redes difundían pasada la anterior, al día siguiente pues estamos machacando y martillando y aclarando los puntos que teníamos que llevar a la población. Por tanto, yo creo que toda la población debe prepararse para la vacunación, seguir estos procedimientos. De cuál sea la vacuna, bueno, ya eso es algo que va a depender mucho. Yo firmé el sistema COVAX con la OMS y siempre he sido partidario de usar los mecanismos multilaterales para la implementación de todos estos mecanismos. Todas las vacunas están y entrarían dentro de COVAX, no importa cuál, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik o la de Sinopharm. Todas las vacunas que hayan pasado por la evaluación interpares y, lógicamente, que sean avaladas por los organismos y las agencias internacionales reconocidas. Doctor, Tanto, la prioridad ¿Perdón? La prioridad, antes de otra pregunta, la población, ¿qué sectores deberían ser los prioritarios? Bueno, los primeros son la vanguardia de trabajo, que son los médicos, sector salud, enfermeras, bioanalistas, el cuerpo administrativo de soporte que tienen los hospitales y clínicas, deben ser los policías, deben ser los militares que están bregando permanentemente en la calle también con, ustedes lo han visto ahora recientemente, con desaprensivos o gente que está sencillamente cansada de estos encierros, confinamientos. Totalmente. Entonces, yo vi hay unas una declaraciones. hay un factor psicológico en la población de cansancio que, por eso digo que la comunicación dirigida a la orientación, a seducir, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, a la población, de la pertinencia, de tener prudencia, de sobreguardar a las familias y sobre todo a los más vulnerables de esas familias, es importante y que tenemos que aguantar, que tenemos que resistir a estas demandas sanitarias que son obligatorias, universales. No es un invento nacional, es una conducta que desde pandemias como la de la fiebre, la gripe española, la peste negra del siglo XIV, la del siglo papa, VII, en todos los tiempos ha habido, precisamente ya se sabía que el distanciamiento, el cuidado y el uso de máscara incluso eran mecanismos para estos procesos respiratorios claves, y pienso que la población pues tiene que asumir con fuerza, pero hay que darle un soporte. La comunicación tiene que estar al servicio de la población, orientando, dándole seguridades, no dándole, vamos a decir, la posibilidad de que las redes sociales sean las que normen, sino que haya una información que dé seguridades y confianza a la población. Yo siento que gran parte del problema es que la población está perdiendo en las autoridades la confianza debido a los zigzags y ciertas cosas que ustedes conocen mejor que yo. A propósito de eso, doctor, y que usted conoce excelentemente bien el tema, nosotros hemos visto, por ejemplo, el último decreto del presidente Luis Abinader,
prohíbe a la gente ir a los parques. Y entre ellos, ahí, en esos lugares, que yo soy asiduo, por ejemplo, del Parque Mirador Sur, a raíz del cierre de los gimnasios, me voy al parque y ahí entreno, distanciamiento físico, aire libre, yo creo que ahí nadie contagia a nadie. Pero entonces el gobierno ha cerrado los parques. Y entonces, gracias a Dios que abrieron las iglesias. Si cierran los parques, cierran las iglesias, cierran de todo, la gente, ¿qué va a hacer? O sea, más la ansiedad que usted mismo sabe, crea el confinamiento. O sea, hay una situación. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, a mí me parece que este momento, sobre todo cuando se está en picos y rebrotes como el de esta naturaleza, no debe haber sesgo en este sentido, porque, digamos, no permitir un exceso de personas en el mirador es una cosa, pero otra cosa diferente es que cómo es posible entrar a una iglesia, aún con distanciamiento, y que en el mirador una cantidad que no sea masiva, desde luego, alarmante, no pueda mantener el mismo distanciamiento que puede haber en una iglesia. Exacto. Y además está al aire libre. Exacto. Igual que en los parques. Una cosa es reunirse, como dicen los españoles, en un botellón, en una beventina, exacto, en un parque llena de gente, como se han visto en muchas calles y colmadones. Y otra cosa diferente es el ocio de irse a sentar en algún banco del Parque Colón, donde no hay aglomeración de gente. Eso es otra cosa, y creo que eso entra dentro de una normalidad y hasta de un factor de apoyo emocional a gente que quiere el retorno de la normalidad en sus vidas, y que teniendo la posibilidad es como caminar en la calle también. Exacto. Es decir, aquí tenemos que ser un poco, digamos, cléptico, cuidadoso, pero siempre evitando o exigiendo, bueno, usted va a caminar, pues póngase la mascarilla y haga su caminata con moderación. Si tiene mascarilla, no empiece a correr a velocidad que pueda sencillamente requerir por obligación que usted se quite la mascarilla. Pero por eso digo, o sea, es esa combinación pragmática que hay que tener en ese sentido para que la gente pues equilibre el factor psicológico, el factor de protección que debe tener y de distanciamiento, que no se rompan. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Hay que decir que con respecto a las vacunas, yo vi una declaración del presidente del Colegio Médico Dominicano y yo no quisiera pensar que hay intereses económicos en esas declaraciones, diciendo que no cree en AstraZeneca, pero cree en Pfizer. Entonces yo digo, pero ¿cómo así? O sea, sí. ¿Qué significa eso? Oye, doctor, ¿qué usted piensa de eso? Bueno, yo oí la declaración, Waldo, lo que ha dicho, en la parte que oí la pasó Uchi hace unos momentos, que ellos que no se opone a que el que quiera vacunarse se vacune. Hizo una observación porque vinculada a AstraZeneca, porque las informaciones sobre los procesos de fases de investigación que se llevan a cabo pues no han sido claros y han estado sujetos a cierta controversia, como ustedes también lo saben. Sí. Pero creo que eso es un factor que ya se ha superado y que las últimas informaciones pues inducen a pensar de que estamos en presencia de una vacuna también válida. Sí. Por tanto, mi consejo es que sea validado por organismos apropiados y sobre todo con la propia Organización Mundial de la Salud, y que sencillamente se proceda a la vacunación y que evitemos de todos modos que las personas se apropien de miedo, de temor a la vacuna, que siempre ha pasado. No es esta la primera vez que eso sucede, pero
que tengamos vacuna, porque eso nos va a permitir la normalización de nuestra vida social, económica y sanitaria. Mira, hay una publicación en el día de hoy del Ministerio de Salud Pública que también me llama la atención. El Ministerio de Salud Pública dice que está prohibiendo que a partir del 1 de febrero de este año se permitan las importaciones y la comercialización de pruebas rápidas para la detección del COVID-19. Y esto debido a que debe contar con la debida certificación del registro sanitario. ¿Eso quiere decir que aquí se estaban importando pruebas rápidas sin registro sanitario? Bueno, mientras yo estuve allá eso no pasó. Incluso en el mes de julio, las últimas autorizaciones de importación que se produjeron, que habitualmente tenían que depositar para esa autorización las muestras en el ministerio, se hacían cruces y estudios y se autorizaba la importación de determinadas marcas que llegaron. A partir de julio eso quedó cancelado. De manera que no había autorización, y si buscan las resoluciones están por ahí, y no se hizo autorización ninguna posteriormente. Ok. O sea, quiere decir que estaban importando una gran cantidad de pruebas sin haber registrado, sin haber certificación de registro sanitario. Bueno, si se dieron en su momento, nosotros no tuvimos noticia de eso. Todos los procesos fueron autorizados. Tenía que hacer un depósito y solicitud. Toda circulación fuera de eso era una circulación evidentemente ilegal. Okay. ¿Su gestión está abierta a cualquier tipo de investigación por los fondos que usted manejó durante el tiempo que estuvo en salud pública? Absolutamente, como todo funcionario público. Sí. O sea, eso está expuesto públicamente, eso pasó por todos los organismos de vigilancia que tiene el Estado Dominicano. En los portales las compras están ahí, no era un secreto. Ya ustedes, bueno, durante mi gestión tuvimos un cuestionamiento irracional y además de considerado que en su momento tuve que señalarlo. Pero como toda actividad pública, pues abierto totalmente. Yo no tengo, es más, ni siquiera tengo que decirlo. Claro. Si las autoridades encuentran elementos que necesiten explicación o investigación, que se haga. Usted está dispuesto. O sea, ¿y a qué usted está dedicando ahora, doctor? Ahora, después que salió del ministerio. Yo a mis labores de salud. Profesionales, ¿verdad? Profesionales, sí. Le iba a preguntar por el monto de la asesorías sí, pero en el caso de a veces hay médicos que aparte de la parte administrativa y la gente le huye mucho a los chelitos aquellos de ¿cómo se llama esto? De la cita para ¿cómo trabaja usted en el área suya? Vamos a decir, ves pacientes no tan regular por el asunto del COVID, pero sigue esas funciones como médico. Uno siempre, los médicos siempre atendemos personas, sí, pero no, yo o sea, como saludista, o sea, más bien asunto de consultoría, docencias, etcétera, etcétera, y en parte también en investigación y cosas de ese tipo. Doctor, el Sánchez Cárdenas que estaba en aquel momento que se le veía abrumado porque era una situación compleja. No dormía. Entonces ahora, el nivel de satisfacción personal, esto es una pregunta muy personal, pero usted es una persona pública. ¿Cómo se siente en lo personal el doctor Sánchez Cárdenas por ese trabajo que realizó? Abrumador. Recargado, que se le veía fatigado, pero nunca se rindió. ¿Cómo se siente en lo personal el doctor Sánchez Cárdenas? Bueno, en lo personal creo que vi lo que mis humildes capacidades me permitían, con sacrificio, con denuedo. Todo el mundo sabe que a las 7:30 de la mañana yo estaba en mi oficina, sin hora determinada, que estuve en este país, en los callejones, en las clínicas, en los hospitales,
atendiendo todo lo que tenía que ver incluso con Vigimab y el tema medicamento, con habilitación, con alto costo. O sea, todo lo que era la salud pública nosotros lo tocamos. Nosotros hicimos incluso la evaluación externa conjunta con la OPS-OMS, que fuimos el tercer país de las Américas que lo ha hecho. El tercero, solamente Canadá y la Argentina lo han hecho. Precisamente, doctor, con relación a los representantes de organizaciones de salud internacionales en el país, le hicieron a usted un reconocimiento por esa labor. ¿Realmente usted considera, óigame, todo el mundo tiene derecho, que eso realmente fue merecido? Bueno, yo no soy quien debo juzgarlo. Claro. O sea, Bueno, pero se sintió lo ha bien. hecho la OMS, yo tengo la carta incluso que me han enviado OPS, en fin, o sea, quien tiene que juzgar es la población, claro. El trabajo que yo hice, no soy yo quien tenga que juzgar. Ellos lo juzgaron bien. Satisfecho sí. con que fui allí a cumplir con mi deber honradamente y con la dedicación técnica suficiente para cumplirle al pueblo dominicano y al gobierno nacional, que es el papel que cualquier funcionario debe asumir. Y en ese sentido, pues tengo la satisfacción del deber cumplido, y ya de qué calidad tuvo mi trabajo, pues ya yo creo que es a otro que le corresponde valorar lo que pudimos hacer. Doctor, yo soy amigo de del doctor Rafael Gotró, que también fue ministro de Salud de la República Dominicana. En aquel tiempo, secretario de salud. Y entonces, cuando converso con el doctor Gotró, me doy cuenta que aspiraciones políticas, quizás por su mente nunca le han pasado. Quizás. Quiero preguntarle, ¿al doctor Sánchez Cárdenas no le motiva la participación política luego de sus funciones en el Estado, ahora que el PLD necesita de sus mejores hombres y mujeres para una necesaria y pertinente reestructuración y relanzamiento? Bueno, yo no soy dado a eso de estar haciendo aspiraciones y proclamando candidaturas y cosas de eso, pero he sido un militante político desde la vida universitaria en el PLD, y pues daría y di al partido lo mejor que pude, que en función del gobierno era hacer una administración lo mejor posible, porque eso redundaba en beneficio del partido. Yo incluso puedo decir que comparto junto con unos amigos y compañeros un punto de vista de que un elemento clave en el PLD es que hasta su propio lema ya debiera cambiar. Yo creo que aquí el momento actual es de servir al pueblo para servir al partido. En el momento de construcción del PLD, el servicio al partido era la clave fundamental para su estructuración y organización. Sí. Y a partir de, en un país sobre todo que vivía todavía tantos deficiencias organizativas y de liderazgos, eso era importante. Yo creo que en este momento el lema incluso pudiera ser invertido, de servir al pueblo para servir al partido, en vez de servir al partido para servir al pueblo. Bueno, se va a parecer mucho a la fuerza del pueblo. Muchas gracias, doctor. Doctor, última pregunta. Marilei Morillo de Alemania me pregunta, dice, pregúntale al doctor, si una persona vacunada puede ser afectada del virus e infectar a otra persona. Se supone que una persona que está vacunada tiene los anticuerpos suficientes para evitar que se infecte de la enfermedad. Es como si usted se pone una vacuna de polio. Exacto. Ese niño se supone que no va a padecer de polio. Lo hemos visto ya en la historia. Sí. Incluso los ciudadanos que fueron afectados en algún momento por polio ya son personas de 60 años o sin más de 50 años, sin lugar a dudas. De manera que la vacuna fue efectiva en evitar los efectos del polio. En este caso sería igual.
hay casos que, digamos, no es la norma, no es lo básico y fundamental, que se presentan como casos raros. Es decir, a pesar de estar vacunado, que se haya reinfectado, eso está de ver. Se han documentado casos de reinfección actualmente. Gente que padeció la enfermedad y que se han reportado reinfecciones. Por eso es que en los casos de virus nuevos como estos, es la carrera científica detrás de las respuestas lógicas y comprobables, por un lado, y lo otro es recoger la casuística de qué es lo que está pasando sin hacernos juicios a priori de cuál es el comportamiento, sino ver las evidencias, evaluarlas y entonces en base a ella tomar las medidas del lugar. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, muy agradecido por usted acceder a esta entrevista con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Para nosotros, un honor. Muchas gracias, igual para mí. Feliz día. Encantado y feliz día, exactamente. Nos vamos a una pausa comercial. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra